Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. El capítulo número 36 del profeta Isaías es el inicio de una nueva sección, una sección paralela con capítulos iniciales, donde se mencionaba en esos capítulos iniciales la biografía del profeta Isaías y su encuentro con Dios. Ahora, en los capítulos 36 hasta el 39, estaremos viendo un poco más de la vida del rey Ezequías. Rey que ya analizamos en los libros de Reyes y en Crónicas. Específicamente en el capítulo número 18 de Reyes, de Segundo de Reyes en adelante, o sea, Segundo de Reyes capítulo 18 en adelante, y también en Segundo de Crónicas capítulo 32. Según el contexto histórico, Ezequías había hecho una reforma en Judá y ya evidentemente el reino del norte, Israel del norte, ya no existía. Acaz, quien fue el padre de Ezequías, hizo una alianza con los reyes de Asiria, aun cuando el profeta Isaías le había dicho que no debía unirse a los reyes de Asiria. Tuvo un tipo de alianza con Salmanasar V y con Sargón II. Esto trajo consecuencias también para el pueblo de Judá, porque ellos debían pagar tributo al rey y aunque Acaz muriese, su hijo, es decir, el sucesor del trono, debía pagar al rey de Asiria esos tributos correspondientes. Llegó Sennacherib y Sennacherib pidió lo que correspondía, pero Ezequías se había negado a dar el tributo que se había acordado con anterioridad, y esto por supuesto molestó mucho a Sennacherib al punto de llevar una invasión, una cantidad de guerreros, de soldados para sitiar la ciudad de Jerusalén, y eso por supuesto trajo una crisis en todo el pueblo. Y de esa manera comienza entonces el capítulo número 36, que por cierto comienza diciendo una fecha, empieza a decir que en el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó en el año 14 del rey Ezequías, aproximadamente en el año 701 antes de Cristo. Esa sería la fecha aproximada. En los videos anteriores, en el video del capítulo 35 y en el capítulo 34, mostramos un paralelismo de los reyes tanto de Judá e Israel junto con los reyes de Asiria y las fechas aproximadas según los registros históricos que están en nuestra mano. Bueno, entonces en ese año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, por todo esto que ya les mencioné al principio, va a sitiar o hace un sitio sobre Jerusalén, pero no va en persona, sino que manda una comisión. Verso número 2. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces. ¿Y quién es el Rabsaces? En otras versiones podemos leer que es el copero mayor. En la versión siglo XXI vemos que se llamaba el jefe mayor o el copero mayor, que era una persona muy cercana al rey de Asiria. Este título Rabsaces era lo que le identificaba como una persona muy cercana al rey. Y junto con este hombre fue un gran ejército desde Laquis a Jerusalén. Si tú tomas tiempo, si te detienes un momento y vas a los capítulos de Crónicas y Reyes, específicamente Segundo de Reyes capítulo 18 en adelante y Segundo de Crónicas capítulo 32, vas a ver algunos detalles que incluso el mismo profeta Isaías omite. Porque Ezequías, viendo la circunstancia que estaba a su alrededor, él envía un tributo al rey Sedequías para tratar de apaciguar su molestia, quitando de las puertas del templo, quitando los quiciales que eran de materiales preciosos, de metales preciosos, de oro, de plata. Ezequías envía todo esto a Sennacherib, pero Sennacherib inmediatamente va y envía a sus representantes y a su ejército
para sitiar la ciudad de Jerusalén. Entonces, el versículo 2 dice que el rey de Asiria envió a este Rabsaces, a este copero mayor, a este jefe del ejército, con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y este lugar, si ustedes recuerdan un poco, si nos han venido acompañando en los capítulos anteriores, si retrocedemos un poco al capítulo número 7, este era el mismo lugar, en el capítulo 7, verso 3, era el mismo lugar donde el profeta Isaías le había dicho al rey Acaz: no pongas tu confianza en el rey de Asiria, en Salmanasar y en Sargón. No pongas tu confianza en el rey de Asiria. Pon tu confianza en el Señor y pídele una prueba a Dios. Y Acaz dijo: yo no le voy a pedir nada a Dios, porque Acaz no confiaba en el Señor. En ese mismo lugar, por segunda vez, hay un encuentro importante. Ahora están los representantes del rey de Asiria y el texto nos dice, o todo el mensaje nos dice, que también estaban los representantes del rey Ezequías. Versículo número 3. Y salió a él Eliaquín. Este Eliaquín también lo mencionamos en capítulos anteriores, en una visión profética, hijo de Hilcías, mayordomo. Y Sebna, escriba, también lo mencionamos en capítulos anteriores cuando mencionamos a Eliaquín. Y Joa, hijo de Asaf, canciller. 3 representantes, a los cuales dijo el Rabsaces, el copero mayor: decid ahora a Ezequías, el gran rey, hablando del rey de Asiria, el gran rey dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Qué es esta confianza? ¿O en quién confías tú para apoyarte? Versículo 5. Yo digo que el consejo y el poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Hablando en nombre del rey de Asiria. ¿Por qué te rebelas contra mí, Ezequías? ¿Por qué no haces lo mismo que tu padre Acaz? ¿Por qué quieres independizarte de nosotros? ¿Por qué quieres confiar en otras personas o en otros poderes? Versículo 6. He aquí que confías en ese báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. A partir de este versículo, se mencionan 4 temas importantes. Se hablan de 4 cosas en un discurso del Rabsaces, que por cierto, el Rabsaces no solamente estaba con el ejército, sino que en los capítulos de Crónicas y Reyes vemos que también tenían otros representantes del rey asirio, o sea, como que fueran 3 representantes de Asiria y 3 representantes de Judá. Y las palabras del Rabsaces es: ¿por qué confías en Egipto? Egipto no sirve para nada. Y aquí el Rabsaces dice una gran verdad. ¿Por qué tenían ellos que confiar en Egipto? Ese es el primer tema. Ahora, hay un libro que yo les estuve mencionando en los videos anteriores y quiero hacer un comentario sobre este libro, o leer el comentario que hace el autor Gerald Wheeler. Ahí está el libro para que lo vean. El libro se llama Isaías cuando los reyes van a la guerra, y él menciona estos 4 puntos. Y voy a leer el comentario del primer punto. Dice: el Rabsaces pone énfasis en el hecho de que Judá no puede contar con la ayuda de Egipto. En vez de ser Egipto como una vara de apoyo que Judá puede utilizar para apoyarse, el reino del Nilo es solo una caña rota que atravesará la mano de cualquiera que intente usarla. O sea, no se podía confiar en Egipto. En el versículo 7 se menciona el segundo punto. Vamos a leerlo. Y si me decís, hablando el Rabsaces, en Jehová, nuestro Dios confiamos. ¿No es ese aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? ¿Qué había hecho Ezequías? Ezequías había hecho una reforma, porque el pueblo ya no adoraba en el templo, sino que adoraba en otros lugares. En las montañas, en postes idolátricos, adoraban al Dios verdadero, pero también
tenían dioses falsos, adoraban erróneamente a Dios. Ezequías en su reforma limpió todos esos lugares y le dijo a las personas: deben ir al templo como Dios lo ha mandado. El templo que está en Jerusalén, donde se hacen los sacrificios, donde Dios mostró el plan de salvación, donde están los sacerdotes. Claro, muchas personas se molestaron por esto. Y los extranjeros, en este caso los asirios y seguramente muchas otras naciones, llegaron a tener conceptos errados de Dios a causa de la idolatría de Judá. Y los extranjeros vieron la adoración errónea que había en Jerusalén. Entonces le dice: ¿por qué te apoyas en Jehová? ¿No es ese el mismo que adoraban en las montañas? ¿No es ese mismo que adoraban en los postes? ¿No es ese mismo que adoraban de una manera diferente? Y ustedes están obligando al pueblo ahora a adorar ese mismo Dios en un solo lugar. Y esto es una lección para nosotros muy grande, porque hoy en día tenemos muchas congregaciones, hay muchas iglesias y muchas denominaciones cristianas que dicen adorar al Dios verdadero, al Dios creador y a Jesucristo nuestro Salvador. Tienen el nombre de cristianas, pero cada una tiene una doctrina que contradice otra y en muchos casos la adoración es muy diferente al resto de congregaciones que pueda haber a nuestro alrededor. Esto crea una confusión y un concepto errado de cómo adorar a Dios y qué es lo que Dios pide de nosotros y cómo debemos nosotros mostrar a Dios en público. Fíjate lo que dice el comentario. El Rabsaces argumentó, en segundo punto, Judá no podía contar con su Dios. Extrañamente, el oficial asirio ahora señala algo que Jerusalén había hecho bien. En este caso, adoraban a Dios, adoraban a Jehová. Pero también hizo un énfasis a que esos altares que estaban en esos lugares altos, que Ezequías había clausurado, que eran lugares de adoración pública, fueron restringidos hacia el templo, y esto causó un descontento en muchas personas, y el Rabsaces quiso hacer énfasis en que las personas ahora se tendrían que incomodar o que tenían que recordar la molestia que tenían con Ezequías y de esa manera debilitar al reino, porque se les había quitado su religión acostumbrada, la religión de la tradición que quizás habían heredado en reinos anteriores. Entonces dice aquí: delante de este templo o de este altar adoraréis, como haciendo una obligación, pero era un mandato divino. Versículo número 8, y aquí está el tercer punto en el versículo número 8. Dice: ahora pues, yo te ruego que des jinetes o rehenes, jinetes era la traducción más correcta, pero esta versión de la escritura dice rehenes, al rey de Asiria mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Si tú tienes personas suficientes, nosotros te vamos a dar 2000 caballos para que ellos monten esos caballos, pero no los tienes. Entonces, primero, no sirve de nada confiar en Egipto. Segundo, no sirve de nada, decía el Rabsaces, confiar en el Dios cuyos altares el mismo Ezequías eliminó. Y tercero, ustedes son una población pequeña en comparación con nosotros. Dice el comentario que el representante asirio le echa en cara a Jerusalén el hecho vergonzoso de que, aunque los invasores les dieran 2000 caballos a Judá, el reino diminuto no podría proporcionar los hombres necesarios para usarlos. El cuarto punto aparece en los versículos siguientes. Versículo 9 y 10 dice: ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin el Señor, sin Jehová? Como queriendo decir: Jehová sí está con nosotros, no está con ustedes. Esto se puede entender como un sentido de burla de parte del representante asirio, diciendo: Jehová no está con ustedes, está con nosotros. Yo he recibido esa revelación del Señor. Ese mismo altar que ustedes derrumbaron, o esos altares que quitaron de ese Dios débil, ese Dios me habló a mí. Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. El comentario del libro Cuando los reyes van a la guerra,
en la página 68, dice: el Rabsaces afirma que Asiria tenía la autoridad divina para atacar a Judá. Versículo número 11. Después de este argumento de 4 puntos, dice que Eliaquín, Segna y Joa dijeron a Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, que era el idioma que se manejaba en la diplomacia y que este idioma llegó a ser después la lengua común de los pueblos de Judá y de Israel debido a las deportaciones. Entonces le dicen allí a estos hombres: por favor, habla en arameo, no hables con nosotros en hebreo, no le hables al pueblo en hebreo, nosotros entendemos perfectamente el arameo, no hables en la lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Versículo 12, y el Rabsaces dijo: ¿acaso me envió mi señor el rey a que diese estas palabras solo a ti? Está hablando a Eliaquín y a Segna y a Joa. Este mensaje es para todos, le decía ellos. Y si ustedes que están escuchando no prestan atención a este mensaje, ustedes van a ser expuestos a comer, y ahí lo dice el versículo 12, a comer su propio estiércol y a beber su propia orina. Si ustedes siguen apoyando a Ezequías y a estos representantes y no apoyan al rey de Asiria y empiezan a confiar en Egipto o empiezan a confiar en Jehová, ustedes van a sufrir las consecuencias. ¿Cómo se llama esto? Arrogancia, soberbia, autosuficiencia. Y hoy en día hay personas que son de la misma manera, actúan de la misma forma. No hay humildad en sus corazones. Versículo 13. Entonces el Rabsaces se puso de pie y gritó a gran voz en la lengua de Judá, en hebreo, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No confíen en el mensaje de Ezequías, no confíen en Dios, confíen en nosotros. Versículo 16. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced paz conmigo, y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, tierra de vino, tierra de pan y de viñas, como queriendo persuadir a todas las personas: ustedes no necesitan comer estiércol, no necesitan tomar orina. Nosotros les vamos a proveer lo que necesitan. Había un juego psicológico, un discurso amenazante para que el pueblo se rebelara. Pero en el segundo libro de Reyes, con las reformas de Ezequías, y en el segundo libro de Crónicas, con la devoción que Ezequías tenía hacia Dios, el pueblo decidió escuchar la palabra del rey. Y esto es importante, porque cuando un dirigente o en un hogar, el cabeza de familia, pone por encima a Dios, Dios se encargará de tener control de su pueblo. Dios dirigirá nuestro hogar, Dios dirigirá su propia iglesia, porque Dios tiene el control de todas las cosas. ¿En quién ponemos nuestra confianza? Y esta es la misma declaración que hace este representante del rey de Asiria. ¿En quién confían ustedes? Y esta pregunta debe ser para ti y para mí en este momento. Cuando vienen las dificultades, las adversidades, los problemas, los conflictos, las luchas, la escasez, en medio de toda esa adversidad, ¿mantienes tu plena confianza en Dios? ¿No vendes tus principios? ¿Cómo actúas tú en medio de la adversidad? Satanás nos va a querer decir: mira, no confíes en el Señor. Dios no te va a sacar de esto. O Dios no existe. O no es necesario guardar los mandamientos del Señor. Y fíjate que el Rabsaces trata de enfatizar aún más, burlándose de Dios de la siguiente manera. Versículo 19. ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín
¿Libraron estos dioses a Samaria de mi mano? ¿Te das cuenta que en Samaria, en Israel del norte, había una falsa adoración? Como hoy puede haber una falsa adoración en muchas congregaciones que se autodenominan cristianas. Este es un mensaje duro, pero es un mensaje que debe llevarnos a reflexión, porque el pueblo de Dios en el tiempo antiguo se equivocó y se equivocó terriblemente. Hoy las iglesias cristianas del siglo XXI pueden estar equivocadas, viviendo a su manera e interpretando erróneamente el carácter de Dios e interpretando también erróneamente su palabra. Dios no busca complacernos, Dios busca orientarnos. Si tú estás buscando o quieres mantenerte en una congregación que complace tus gustos, seguramente esa congregación no está glorificando a Dios de forma correcta. Y yo lo he dicho en muchas oportunidades, no busques la iglesia verdadera. Sé tú la iglesia verdadera, vive tú las convicciones reveladas en la Escritura, aunque tu congregación no lo viva. Vive tú la reforma, haz tú el cambio, vendrán las adversidades, pero el Señor será tu fortaleza. ¿Dónde estaba Jehová o estos dioses que no libraron a Samaria? ¿Será que Dios no quería librar a Samaria y a Israel del norte? Claro que sí, como quiere librarnos a nosotros, pero ellos se pusieron en contra de la protección del Señor. Dios retrajo su protección y la consecuencia es la que el mismo Rabsaces está mencionando. Ahora hace un desafío contra el Señor y dice: ¿qué Dios entre los dioses de esas tierras? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Mira, las naciones tenían sus dioses porque eran idólatras, tenían sus deidades. Y cuando los ejércitos iban a la batalla, iban con la convicción de que los dioses luchaban con ellos. Y el dios más fuerte le daba la victoria a X ejército. Si el ejército ganaba, entonces el dios ganador subyugaba al dios perdedor y a los ejércitos derrotados. Ese era un concepto popular. Entonces, como Asiria había tenido muchas victorias, confiaban que era su Dios el que les había dado la victoria. Y si Samaria creía en Jehová, entonces Jehová había sido un Dios derrotado. Y ahora Judá también sería derrotado porque el mismo Jehová de Samaria era el mismo Señor de Judá. Está derrotado, decían los asirios. ¿Por qué? Porque se había proyectado un concepto errado de Dios. Y eso puede estar pasando en este día. Pero otra lección que podemos extraer de este capítulo es la reacción no solamente de los representantes de Ezequías, sino también del pueblo en su totalidad, porque ellos callaron, guardaron silencio. A veces queremos defender las posiciones teológicas, a veces queremos defender la iglesia. De vez en cuando hay que aprender a callar en el momento indicado y dejar que Dios haga su obra. Ellos no respondieron nada porque el rey así lo había mandado, diciendo: no responda. Cuando alguien quiere conocer la voluntad del Señor, la va a buscar y la va a vivir y la va a compartir. Pero cuando una persona no quiere saber nada, aun cuando tenga los argumentos y tenga las evidencias, lo va a negar. Termina el capítulo diciendo: entonces Eliaquim, y voy a colocarlo aquí en pantalla para que ustedes lo vean mucho mejor. Dice: entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Segna, escriba, y Joba, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, indignados, porque rasgaron sus vestidos y le contaron al rey Ezequías las palabras del Rabsaces. Vinieron indignados y adoloridos, como muchas personas hoy pueden estar por la manera como sus iglesias, sus congregaciones, su familia han sufrido las consecuencias de no obedecer al Señor.
Y es normal que nos entristezcamos en esta situación de adversidad. Si tú tienes un problema, el hecho de que tú te sientas triste no quiere decir que estés derrotado. Estas personas estaban tristes, indignadas, adoloridas por las terribles palabras de los representantes de Asiria. Y preocupados también porque gran parte de las cosas que ellos dijeron eran verdad. ¿Por qué eran verdad? Porque no tenía Judá la fuerza suficiente para enfrentar un ejército como los asirios. Desde el punto de vista físico, material, desde el punto de vista lógico, Judá tenía todas las de perder. Y también tenían razón de que el Señor no había hecho nada para defender a los samaritanos o a los de Israel del norte, porque había retraído su protección. Pero no era porque Dios quería que Israel sufriera de esa manera, sino porque Dios advirtió e Israel no prestó atención al mensaje. Y Dios entonces se retiró para que sufrieran las consecuencias de sus propias decisiones. Israel y Judá habían proyectado erróneamente a Dios, pero Ezequías quería hacer una reforma. Las reformas son lentas, pero efectivas. Y el capítulo siguiente va a mostrar la efectividad de ser perseverante y mantener esa confianza en el Señor aún en los momentos más duros de nuestra vida. Yo no sé qué problema tienes tú en este momento. Yo no sé qué tristeza estás experimentando en tu hogar, en tu vida personal, en tu vida laboral o académica, o incluso dentro de tu congregación. Pero déjame decirte que Dios tiene el control de todas las cosas y Él sabe el dolor que estás experimentando. Por eso te invito a que me acompañes al próximo capítulo, al capítulo 37, porque allí vamos a encontrar la victoria que el Señor le dio a su pueblo, porque un rey y sus seguidores decidieron poner su plena confianza en el Señor. Y porque Dios no los dejó sin consuelo, porque allí estaba su representante, el profeta Isaías, para fortalecer las manos y las rodillas del rey Ezequías, así como Dios quiere fortalecerte el día de hoy a través de este mensaje.